Buenos días, mi nombre es Marta Silvia Soy Javier, buenos días. y de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz traemos un pequeño mensaje, esperemos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Adelante. Bueno, esta mañana queremos hablar acerca de algo que hemos escuchado muchas veces en mucha gente con la que platicamos, nos acercamos o se acercan y nos dicen que ellos sienten que Dios no los escucha. Entonces, el tema de esta mañana que vamos a ver se llama ¿Piensas que Dios no te escucha o no nos escucha? Quédense porque va a ser muy interesante. Los vamos a ver 3 o 4 puntos muy interesantes donde nos van a clarificar por qué Dios sí nos está escuchando. El problema no es Dios, el problema somos nosotros que no estamos haciendo lo que corresponde de nuestra parte para que Dios, poder escuchar a Dios. Entonces, como primer punto tenemos al versículo Juan 9:31. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, y sabemos que Dios no oye los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, quizás hemos orado por una respuesta y parece que el cielo está cerrado. Tal vez abrimos nuestra Biblia, pero no sentimos que Dios nos hablara. O hemos dicho, ¿por qué otros dicen que Dios les habla y a mí no? Gran pregunta. Entonces, el problema principal es que vivimos rodeados de ruido. El celular suena desde temprano, mensajes, redes sociales, noticias, eh, cuestiones políticas, una serie de cosas que nos hacen ruido. En el trabajo, nuestros jefes están sobre nosotros, hay muchos pendientes que realizar. Ni se diga, hablemos del tráfico, que ahorita en Monterrey es un caos, y pues bueno, el estrés que causa todo lo que hemos estado platicando. Algunos tenemos hijos o hijos pequeños pidiendo atención, otros cuidan a sus padres o viven con presiones económicas. No sé, podemos seguir, la lista es muy larga. Incluso dentro de la iglesia, muchas de las actividades pueden llenarnos de mucho movimiento, pero no de la dirección de Dios. No sé si se han dado cuenta ustedes de esto. Todo esto genera ruido exterior y también ruido interior, preocupaciones, ansiedad, irregularidad, inseguridad. Pero déjenme decirles algo, Dios no ha dejado de hablarnos. Él siempre ha hablado y nos sigue hablando. El problema no es si Dios está hablando o no. El problema es, ¿estamos escuchando? Hágase esta pregunta, hermano, hermana. ¿Me estamos escuchando? Entonces, el propósito del mensaje de hoy es aprender juntos cómo escuchar la voz de Dios claramente. Aun cuando el mundo grita, el alma se agita y el enemigo quiere que vivamos confundidos. Entonces, en el punto 1 vamos a ver, Dios sigue hablando hoy. Y para eso vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 2. Por favor, Marta. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, muy bien. Este pasaje nos recuerda que Dios ha sido un Dios que habla desde el principio. En el Antiguo Testamento hablaba por medio de sueños, visiones, ángeles y profetas, pero hoy
En estos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, ¿Algo que quieres agregar? bueno, no adelante. Más Ok, adelante sí quiero. ok, perfecto. Seguimos. Dios ya no necesita mandarnos rayos, terremotos o voces audibles para guiarnos. Todo lo que necesitamos saber para vivir está en Cristo y en su palabra. Gran frase. Un ejemplo. Imaginemos que estamos perdidos en una ciudad que no conocemos y el celular se queda sin batería. ¿Qué significa eso? Que no tenemos maps o mapas, ni GPS, ni sabemos a dónde ir. Entonces, de repente alguien nos alcanza un mapa impreso de los que antes se usaban, con instrucciones exactas. ¿Lo leerías? Esa pregunta. Por supuesto que sí, porque quieres saber a dónde ir y cómo llegar bien. Así es la palabra de Dios. Ya es un mensaje escrito y claro para usted, para mí, para ella y para todos. No necesitamos que Dios nos hable desde el cielo en voz audible, porque ya nos ha hablado por su Hijo y todo está registrado en su palabra. Por favor, 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra no es un libro de historia, es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Nos dice qué es lo correcto. Para redarguir, nos muestra lo que está mal. Para corregir, nos ayuda a cambiar. Para instruir en justicia, nos guía en el camino correcto. Por ejemplo, yo sí quiero que Dios me hable, pero no tengo tiempo de leer la Biblia. Esta expresión yo la he escuchado muchas veces y no la entiendo en lo personal. Sin embargo, tienen tiempo para ver una serie de Netflix que dura 3 horas, pero se toman toda la noche para verla hasta no ver el final, o para estar en el celular viendo redes sociales todo el día, qué hizo fulanito, sutanito, manganito, qué pasó en la iglesia, qué no pasó, por qué sí fueron, por qué no fueron, y todo lo que usted ya sabe, que bien conoce, que bien conocemos. Dios ya ha hablado en la Biblia, pero muchos creyentes tienen la Biblia cerrada, empolvada o apenas la leen una vez a la semana y eso si llegan a ir a la iglesia, que es donde la leen cuando nos dan la lectura bíblica los domingos. Es el único momento en que la leen o la leemos. ¿Cómo esperamos escuchar a Dios si no abrimos el principal canal por el cual Él nos habla? Entonces, Dios no está callado, Él ha hablado y sigue hablando por medio de su palabra, la Biblia. Este librito, este librito, por medio de este librito, Él nos está hablando por aquí. Entonces, cada vez que abrimos nuestra Biblia, no estamos leyendo un libro cualquiera. Estamos abriendo el mensaje eterno de un Dios que nos ama, nos conoce y nos quiere dirigir. Entonces, Salmo 119, 18, ¿qué dice? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ok, esta semana abramos la Biblia como si Dios mismo nos fuera a hablar cara a cara. Lo más importante, créalo, porque lo va a hacer, nos va a hablar. Entonces, Salmo 66, 18, por favor. Ujú. Son los obstáculos que impiden oír la voz de Dios. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Este versículo es claro. Cuando guardamos pecado en el corazón y no lo confesamos, se vuelve como una interferencia espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano, hermana? No es que Dios se haya alejado, somos nosotros los que hemos bloqueado la señal, el Wi-Fi, como se conoce comúnmente ahora. Entonces, es como querer hablar por teléfono, pero tener la pantalla rota, el micrófono dañado y sin cobertura. El problema no es el teléfono, que es Dios, sino el daño interno, nuestro pecado, lo que no nos deja tener esa comunicación perfecta con nuestro Dios.
Muchos creyentes dicen, Dios ya no me habla, pero en realidad están viviendo con enojo, con orgullo, con resentimiento, con envidia o viviendo cosas que apagan al espíritu. En Isaías 59:2 podemos leer, Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. entonces, ¿cuál es la solución? Arrepentimiento sincero. En Primera de Juan 1:9 Dice, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. amén. Lucas 5:16, Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús mismo, siendo Dios, buscaba tiempos a solas para escuchar al Padre. Si Jesús necesitaba momentos de silencio, ¿no cree usted que nosotros también lo necesitamos? Entonces, el obstáculo 1 fue pecado sin confesar. Así es. El obstáculo 2 es vida sin momentos a solas con Dios. Voy a poner un ejemplo. Queremos que Dios nos hable en medio del tráfico. Imagínense, pendientes, redes sociales, series, trabajo y familia, pero no lo dejamos hablar con todas estas cosas que nos están haciendo ruido. Muchos oran mientras van manejando o mientras están en la fila del banco, lo cual no está nada mal, pero no es lo mismo que apartarse un tiempo a solas y tener un tiempo especial solo para Dios. La solución es establecer un momento diario para estar a solas con Dios, aunque sean 5, 10 minutos en un lugar tranquilo donde nadie nos moleste, donde no tengamos distracciones, con la Biblia abierta y nuestro corazón dispuesto. Entonces, en Primera Reyes 19:12 Y dice, tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Elías esperaba a Dios en una manifestación grande, pero Dios no habló en lo espectacular, sino en un susurro suave. El obstáculo 3: distracciones tecnológicas y emocionales. ¿Te ha pasado que estás leyendo la Biblia en el celular y te llega, y eso me ha pasado a mí, y ahorita les digo qué fue lo que hice, y nos llega una notificación de WhatsApp, Facebook, Instagram, y terminamos viendo memes en lugar de tener nuestro devocional? O tal vez estamos leyendo, pero nuestra mente está pensando en le debo tanto acá, tanto al agua, tanto a la luz, de la renta de la casa, o los problemas del trabajo, o lo que vamos a cocinar porque alguien quiere un platillo especial. No sé. El enemigo no siempre nos va a tentar con algo malo, sino con algo ruidoso o urgente que nos distraiga para que nosotros no escuchemos lo más importante. La solución es apagar el celular, buscar un lugar sin interrupciones, decirle a Dios lo mejor poner en Dios lo mejor de nuestra atención y no las obras. Lo que yo hago personalmente con el celular es ponerlo en modo avión y así ya pues, la Biblia la traigo en el celular, me pongo a leer la Biblia y ya no me distraen los mensajes que vayan llegando o las llamadas o las cosas. Entonces, en lo personal, yo todos los días salimos a caminar, me quedo en un parque ahí haciendo ejercicio y después de ahí tengo mi momento con Dios para orar, ponerme en comunicación con Él y escuchar qué es lo que Él tiene que decir para mí. El obstáculo número 4: desobediencia continua. Dios no suele repetir su voz a quien lo ignora. Dice Proverbios, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. si Dios te dijo algo claro, perdonar, dejar un pecado, obedecer en algo y no lo hiciste, ¿por qué habría de darte una nueva instrucción si no obedeciste la primera? Es muy claro. Entonces, hay que decidir obedecer lo que ya sabemos. La obediencia desbloquea la dirección de Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí, Sí, ¿algo que quieres agregar? Todavía no. sí. ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Un punto importante es que a veces no pedimos conforme a su voluntad. Dice en Primera de Juan 5:14.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? No queramos que Dios haga lo que nosotros queremos, sino más bien nosotros debemos someternos a Él, a su señorío, ¿verdad? Él es el Dios, el soberano del universo, Dios todopoderoso. Entonces, siempre que pidamos que sea algo que no vaya en contra de lo que viene en la palabra de Dios y pedirle algo si es su voluntad, ¿verdad? Porque a veces, aunque sea algo que no sea malo, que pueda ser bueno, pero tiene que estar sometido bajo su voluntad. Perfecto, muy bien, excelente, me gustó. Bueno, Dios sí nos está hablando, pero a veces nosotros tenemos tapones en los oídos espirituales. Entonces, hoy es el día de quitar esos tapones espirituales. Hoy es el día de quitarnos el pecado que no hemos confesado, de quitarnos el desorden de una vida sin tiempo a solas, de quitarnos las distracciones, de quitarnos la desobediencia que nos ha endurecido. Dios no está en silencio, nosotros estamos demasiado distraídos como para escucharlo. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios con claridad? Muchas personas se preguntan, ¿cómo sé que cómo sé que es Dios y no mi imaginación? ¿Cómo escucho su voz si no la oigo de forma audible? La Biblia nos enseña que sí es posible oír la voz de Dios, pero necesitamos afinar nuestros oídos espirituales. Aquí hay 4 formas claras, que les voy a comentar, en lo que Dios habla hoy. Número 1, Dios habla por medio de su palabra. ¿Cuál es su palabra? La Biblia. Ya lo vimos Dice aquí. el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la voz escrita de Dios. Cuando lees la palabra con humildad, Dios puede resaltar un versículo que parece hablarte directamente a tu situación. Y de esto podemos poner muchos ejemplos, tanto ella como yo, que hemos escuchado la palabra de Dios por este medio. ¿Tienes alguno? No, adelante. Ok. Ejemplo cotidiano. Es como cuando estamos buscando respuestas y abrimos una carta especial de alguien que nos conoce profundamente y cada palabra parece escrita justo para nosotros. Ok. Entonces, la recomendación práctica es, antes de leer la Biblia, hay que orar. Señor, háblame hoy por medio de tu palabra. Leer lentamente y meditar y anotar lo que el Espíritu nos esté mostrando. Dios habla por medio del Espíritu Santo. Pero dice Juan 16:13, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. el Espíritu Santo vive dentro del creyente y pone convicción y dirección y paz. Él nos recuerda versículos, nos da advertencias interiores o nos inquieta cuando vamos por un mal camino. No sé si ustedes lo han sentido. Vamos a hacer algo que no agrada a Dios y sentimos dentro de nosotros algo que dice, eso no está bien. No es nuestra conciencia únicamente, sino que es el Espíritu Santo guiándonos. Entonces, hay que aprender a detenernos y decir, Espíritu Santo, ¿esto te agrada? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, en el punto 3 tenemos, Dios habla por medio de circunstancias y personas. Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios puede usar una predicación, una canción cristiana, un consejo sabio o una situación inesperada para confirmar algo o hablar a nuestro corazón. Por ejemplo, a mí me ha tocado en muchas ocasiones que el pastor que da el mensaje los domingos está hablando de algo, de algún problema que yo he tenido durante toda la semana y yo me quedo, ¿cómo supo este hombre que yo tenía este problema? Pero me lo está diciendo exactamente a mí. Bueno, Dios está hablando de él para decirme la posible solución que puedo tener o no solución de lo que puedo tener del problema que he traído en esa semana. Entonces, eh, la recomendación es tener un corazón sensible, preguntar
Señor, esto viene de ti. ¿Qué quieres enseñarme en esta situación? Es muy importante hacernos estas preguntas porque Dios nos va a hablar, nos va a clarificar qué es lo que necesitamos. Entonces, el cuarto punto, Dios habla cuando hay un corazón dispuesto a obedecer. Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A veces no escuchamos a Dios porque no queremos obedecer. ¿Le suena, hermano? Pero cuando estamos dispuestos a decir sí antes que Él hable, nuestros oídos espirituales se afinan. Es como un hijo que ya está dispuesto a obedecer lo que diga su padre. Ese hijo no espera instrucciones para decidir si le conviene, simplemente obedece por amor. Entonces, hay que orar con esta actitud. Señor, lo que tú me digas, yo lo haré. Aunque no entienda, aunque cueste, yo estoy listo. Dios sí habla, pero para escucharlo claramente debemos, número uno, leer su palabra con atención. Número dos, escuchar al Espíritu Santo con sensibilidad. Número tres, estar atentos a cómo Él, Dios, nos habla en las circunstancias y a través de las personas. Cuatro, tener un corazón humilde y dispuesto a obedecer. Apocalipsis 3:20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. qué versículo tan impactante. El problema no es que Dios no hable, sino que muchos no están prestando atención. Hoy es día para decir, Señor, afina mi oído, quiero aprender a oír tu voz con claridad. Otro punto por el cual a veces Dios no contesta nuestras oraciones es porque dudamos. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, a veces lo que pedimos es algo muy grande o muy difícil o imposible humanamente, pero pues sabemos y reconocemos que Dios hace milagros extraordinarios y maravillas y para Él no hay nada imposible, es su palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando a veces en nuestro corazón, muy en el fondo, dudamos? Podemos acogernos a una promesa. La Biblia está llena de promesas de Dios, ¿verdad? Entonces dependiendo de la necesidad de nuestra petición, podemos encontrar una promesa que respalde, ¿verdad? Nuestra petición. Por ejemplo, si yo necesito orar por sanidad, hay muchos pasajes. Se me ocurre ahorita el Salmo 103, versículo 3, donde dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dice, el que sana todas tus dolencias. Entonces, al orar, acogernos a una promesa y decir, Señor, pues en tu palabra dice que tú puedes sanar todas nuestras dolencias. Ya nos acogimos a una promesa, nos aferramos ahí y ya con, o sea, su palabra respaldándonos, podemos ya quitar esa duda, ¿verdad? De nuestro corazón y creerle a Dios. O sea, Dios quiere que le creamos. Dice, no dudando nada, o sea, tenemos que creer en Él. O provisión, o hay muchos pasajes en la Biblia según nuestra petición, nuestra necesidad, pero el acogernos a una promesa bíblica hace que desaparezcan nuestras dudas Buenísimo, y le creamos a Dios. buenísimo. Ok, seguimos con el punto 4. ¿Qué pasa cuando aprendo a escuchar a Dios? Escuchar la voz de Dios, perdón, no solo es posible, sino transformador. No se trata de una experiencia mística o rara, sino de una relación viva, continua con nuestro Padre Celestial. Cuando una persona comienza a oír claramente a Dios, su vida cambia por completo. ¿Está de acuerdo, hermano? Aquí les voy a dar 4 resultados para poder aprender eh, poderosamente la voz, para escuchar la voz de Dios. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Dios no es un Dios de confusión. Él quiere guiarnos en cada paso, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestras finanzas
y en nuestro ministerio dentro de la iglesia. Cuando aprendemos a oírlo, las decisiones ya no están basadas en nuestras emociones o suposiciones, sino en su voluntad. ¿De acuerdo? Es, por ejemplo, antes decidíamos con miedo, con impulsividad, eh, este, con, con ansiedad, no sé, usted, todo lo negativo que usted le pueda poner a esta frase. Ahora oramos y hay que escuchar a Dios, o escuchamos a Dios, y sobre eso ya es como tomamos decisiones con paz, porque sabemos que están alineadas con el plan divino de Dios. Entonces, una hermana, este, nos tocó conocerla, oró por semanas antes de cambiar de empleo. Aunque le ofrecían más dinero en otro lugar, sintió que Dios le decía, espera. A los pocos meses, Dios le abrió una mejor puerta con propósito, paz y estabilidad. Y eso es un fruto de haber escuchado a Dios con paciencia. Eh, Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Cuándo sabemos que Dios nos habla? Cuando sabemos que Dios nos habla, aunque todo a nuestro alrededor esté temblando, nosotros vamos a estar firmes. La voz de Dios trae calma, así como Jesús calmó la tormenta con su palabra. Hay personas que aún en medio de una enfermedad o crisis financiera muestran una paz inexplicable. ¿Se han preguntado ustedes por qué? Porque han escuchado a Dios decirles, no temas, yo estoy contigo. Cuando sintamos ansiedad, hay que buscar la voz de Dios. Hay que apagar el celular o ponerlo en modo avión. Abrir nuestra Biblia, arrodillarnos y escuchar. Y Dios nos va a traer la paz que estamos buscando. Efesios 2:10. Cuando empezamos a vivir con propósito, Ah, dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó con un solo propósito. Cuando lo escuchamos, descubrimos por qué estamos aquí, cuál es nuestro llamado y cómo podemos servir. Muchos viven sin rumbo, solo sirviendo el día a día, pero cuando escuchamos a Dios, Él nos muestra, tú naciste para esto, esta es tu misión y eso lo cambia todo. Eh, los invito a que hagamos una oración cada mañana. Señor, muéstrame cómo hoy puedo cumplir tu propósito. Y luego, hermanos, escuchemos qué es lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, la relación con Dios se hace más íntima. Dice, Jeremías 33:3. clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escuchar a Dios profundiza nuestra comunión con Él. Ya no es una religión, es una amistad viva. Nos volvemos sensibles a su presencia, reconocemos su voz y vivimos cada día tomados de su mano. Es como un hijo que convive tanto con su padre que aunque esté en otra habitación reconoce su voz al instante. Así pasa con Dios cuando pasamos tiempo con Él. Nuestra fe crece, nuestro corazón se fortalece, nuestra vida se transforma, porque ahora no solo hablamos con Dios, sino que caminamos escuchando su voz cada día. Entonces, escuchar a Dios no es un lujo para unos cuantos, es el derecho y la bendición de todo hijo de Dios. Cuando lo hacemos, decidimos con sabiduría, caminamos con paz, vivimos con propósito. Nuestra relación con el Padre Celestial, con Dios, es de forma real y tangible. Entonces, el que tiene, bueno, Apocalipsis 2:7, si lo quieren leer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perfecto. Entonces, en conclusión, vamos a escuchar la voz de Dios y Él transformará nuestras vidas. Hermanos, hermanas, hoy hemos aprendido que Dios sí habla. No está en silencio, ni distante, ni ausente. Él quiere comunicarse con nosotros, guiarnos, fortalecer nuestra fe y darnos un propósito. Pero la pregunta que queda es,
¿Estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a apartar tiempo para leer su palabra? ¿Estamos dispuestos a buscar silencio para oír al Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para obedecer lo que Él nos diga o nos tenga que decir? Hermanos, son preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, no dejemos que el ruido del mundo nos quite esta bendición. Dios está llamando hoy, justo ahora, a que abramos las puertas de nuestra vida y le permitamos hablar. Hoy es el día para responder, sí, Señor, quiero oír tu voz, quiero obedecerte y caminar en tus caminos. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20 otra vez? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Dios no solo nos habla, Él quiere entrar a nuestra vida para transformarla. La pregunta es, ¿le vamos a abrir hoy nuestro corazón a Dios, nuestra vida? Ujú. Otro punto importante es que al orar, al final siempre digamos que lo pedimos en el nombre de Jesús. En Juan 16:24 dice Jesús, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, reconozcamos que nosotros no tenemos ningún mérito con que presentarnos delante de Dios a hacer nuestra lista de peticiones, pero Dios extiende su misericordia sobre nosotros, ¿verdad? Su oído está dispuesto a escucharnos. Entonces siempre pensemos, o sea, oremos en el nombre de Jesús, sabiendo que Él es nuestro mediador, nuestro intercesor delante de Dios, ¿verdad? Nuestro abogado. Él está pues a su diestra intercediendo por nosotros y de esa manera podemos ser escuchados, ¿verdad? Ante Dios. Eh, y pues vivimos por promesas y por obediencia, ¿verdad? No por sentimientos ni por emociones. Al leer la palabra, tengamos claro de que Dios dice, yo lo creo, ¿verdad? No dudando nada, como Así dice en es, Santiago. así es. Y pues perseveremos en oración. Hay oraciones que pueden tardar. Hubo una oración que Dios tardó 12 años, pero desde el principio Él me contestó, sí, espera. Y estuve esperando durante 12 años con fe, creyéndole. En ese tiempo Dios me sostuvo porque pues estuve sirviéndole. En ese entonces estaba soltera y Dios en su fidelidad siempre me alentaba, me animaba a perseverar. A veces, pues, hoy tambaleaba un poco mi fe, pero luego se fortalecía y así. Y después de 12 años, Dios contestó de una manera maravillosa y pues por eso yo le creo porque sé que es hacedor de maravillas y Dios escucha y contesta, ¿verdad? Hay oraciones en donde en ese instante también contesta, a veces hay que esperar y cuando es un no, también Él claramente nos convence que es un no, ¿verdad? No es su voluntad. Entonces, eh, siempre tengamos claro que es por nuestro bien, Él tiene lo mejor para nosotros y pues seamos sensibles a su voz. Ok, bueno. Es todo por esta mañana, ya nada más queda orar. Los invito a orar con nosotros esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres un Dios que habla y que se comunica con nosotros. Gracias porque hoy nos has recordado que no estamos solos, que tú deseas guiarnos, consolarnos y mostrarnos el camino correcto. Señor, reconocemos que muchas veces no te hemos escuchado, porque el ruido del mundo nos distrae, porque nuestras dudas y pecados han tapado nuestros oídos, porque no hemos querido detenernos a buscarte en silencio. Pero hoy, aquí, delante de ti, queremos cambiar, queremos abrir las puertas de nuestro corazón, queremos afinar nuestro oído espiritual para escuchar tu voz clara y dulce. Queremos obedecerte aunque no entendamos todo, porque confiamos en que tú tienes lo mejor para nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos ayudes a estar atentos, que nos guíes a la verdad, que nos des paz en medio de las tormentas, que nos des sabiduría para tomar decisiones según tu voluntad. Señor Jesús, te invitamos a entrar en nuestra vida, a ser nuestro guía,
nuestro amigo, nuestro pastor, Señor. Haznos ovejas que reconocen y siguen tu voz todos los días. Hoy decimos sí, Señor, sí a escucharte, sí a obedecerte, sí a confiar en ti, que esa decisión transforme nuestras vidas para gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.